Voy a invitar a abrir sus Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2. Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 12. El mensaje a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que estaba en una sociedad muy, pero muy difícil, allí en la zona de Grecia. Vamos a meditar brevemente lo que Dios le va a decir o lo que Dios le dijo a la iglesia de Pérgamo y cuáles son las lecciones que podemos sacar para nosotros en nuestros días. Porque este mensaje son mensajes dados hace muchísimo tiempo, pero con lecciones que duran para toda la vida. Amén. Y nosotros podemos extraer estas lecciones para que nos edifiquen para la gloria y la honra del Señor. Dice así, hermanos, Apocalipsis 2:12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, Padre Eterno, en el nombre de Jesús. Te imploramos, Señor amado, que tú bendigas nuestra vida, que nos fortalezca, Señor amado, en esta hora, en el nombre de Jesús, para que podamos, Dios mío, en el nombre de Cristo, aleluya, tomar tu palabra, recibirla y aplicarla en nuestro andar y caminar cotidiano, Señor eterno. Para ello te imploro, Señor amado, en el nombre de Jesús, que unjas mis labios y pueda transmitir con claridad lo que tú has puesto en mi corazón, Señor amado, para que los hermanos sean edificados en esta hora, Señor eterno, en el santo, en el glorioso, en el maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos las gracias, Padre eterno. Oramos en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre maravilloso del Señor Jesús. Este es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Estaba la iglesia de Pérgamo ubicada al norte de Grecia, lo que hoy se conoce como Turquía. Esta ciudad era conocida y Dios le toma el nombre allí como donde estaba la cuna de Satanás o el trono de Satanás. Esto lo decía porque la conducta de esta sociedad, de esta comunidad, era una conducta muy pecaminosa. Vivían todo tipo de extremismos, la idolatría, el sexo libre, todo tipo, hermanos, de paganismo estaba allí en ese lugar. Era como si el Señor estuviera diciendo, esto es referencia a lo que hace Satanás cuando se apodera de una ciudad. Hoy hay ciudades que se dicen conocer como la ciudad del pecado. ¿Conoce alguna que la nombren así como ciudad del pecado? Por ejemplo, Las Vegas en Estados Unidos. Le dicen la ciudad del pecado. Porque hay todo tipo de libertinaje. Esto pasaba en Pérgamo. Lo curioso es que aquí dice el Señor, está hablando quien tiene la espada aguda de 2 filos en su boca. Eso es lo que dice. Cada vez que la Biblia menciona la espada de 2 filos, está haciendo referencia a sí misma, está haciendo referencia a la palabra de Dios. Esta es la espada de 2 filos. La espada de 2 filos conocida, como dice en el libro de Hebreos, es aquella que penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y tiene la capacidad de discernir, dice, los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos confronta
A tal punto, hermanos, es como un espejo donde nos podemos ver y Dios, a través de su palabra, nos dice quiénes realmente somos o cómo estamos. Por eso cuando por ahí, hermanos, se suscitan una suerte de ideologías que andan por ahí, que dicen esto, lo otro, dice, los cristianos son los que piensan de esta manera, los cristianos son los... Nosotros no pensamos ni de una manera ni de otra. Nosotros lo que hacemos es tratar de abrir las Escrituras y aplicarlas a nuestra vida. Es Dios el que habla, es Dios el que aconseja a la humanidad, es Dios el que habla a los seres humanos, es Él que nos confronta con nosotros mismos y nos dice cuán errado, cuán acertados podemos estar con respecto a cómo funciona la vida. Y en tal sentido, hermanos, la palabra de Dios, la espada de dos filos, aquella que nos confronta con nuestros pensamientos, que nos confronta con nuestras intenciones, es la que dice quién realmente somos. Y hay veces, hermanos, que como nosotros nos da gratitud que en algún momento Dios nos haya confrontado con quienes éramos, y abrazamos la fe en el Señor y atesoramos a Cristo en nuestro corazón y lo estudiamos en su palabra y ello ha redundado en bendición en nuestra vida porque Dios nos ha dado una muy buena vida. Amén. ¿Cuántos cristianos hay aquí que dicen tengo una muy buena vida? Amén. Hay otros que están confundidos y necesitan que yo les repita otra vez. ¿Cuántos cristianos hay aquí que dicen yo tengo una buena vida? Amén, hermanos, sin timidez alguna. ¿Qué sería de mí, hermanos, si Cristo no me hubiese rescatado? ¿Dónde andaría? No quiero ni pensarlo. Veo a mis hermanos y veo a mi familia y digo, gracias, Señor, porque me rescataste de esos lugares. Aunque le he testificado y en algunos de ellos lo he llevado a la iglesia y se ha entregado al Señor, no han perseverado. Y por no haber perseverado en el Señor, sus vidas no son tan felices. Pero la Escritura aquí dice, hermanos, que el Señor nos confronta con su palabra para que podamos sacarle el mayor provecho a nuestra vida y heredar el reino de los cielos. Otra frase curiosa que aquí le dice a la iglesia de Pérgamo en el versículo número 13, dice, yo conozco tus obras. Versículo 13, yo conozco tus obras. Dice, ¿y dónde moras? El Señor, hermano, nos individualiza a cada uno. No es que dice, aquí está la congregación de Catedral de Fe y aquí está este grupo. No. Él sabe quién integra personalmente a cada, la congregación de Catedral de Fe. Sabe dónde vivimos. El Señor sabe nuestra dirección. ¿Usted sabía eso? El Señor sabe dónde está nuestra casa. Así como la Escritura nos confronta con quienes somos, Él nos ha individualizado y sabe dónde nosotros vivimos. No somos un número, ni una estadística, ni un grupo de personas que componen algo. Hermanos, el Señor tiene un trato personal con cada uno de nosotros. En ese trato personal, el Señor, hermanos, quiere sacar el mayor provecho de nuestra vida, lo mejor de nosotros. Por eso el Señor dice que Él conoce nuestras obras. Amén. El salmista, el rey David, el que escribió tantos salmos, decía que era imposible esconderse de Dios. No había forma de esconderse de Dios. Porque Dios nos identifica y nos ve en cualquier lugar donde estamos. Por lo tanto, hermanos, es importante saber que no hay lugar donde podamos estar, que estemos ocultos de Dios. Siempre estamos a la vista del Señor. Otro detalle importante aquí, hermanos, que a pesar de que esta era una ciudad de pecado, donde la promiscuidad estaba a la hora del día, donde la idolatría, hermanos, era muy fuerte, donde existían, hermanos, una presión enorme sobre las personas para que vivieran en una vida de pecado, aún allí la iglesia había permeado ese trono de Satanás y había abierto una iglesia donde se adoraba y se glorificaba el nombre del Señor.
No hay lugar en el mundo, hermanos, donde la iglesia de Cristo no pueda penetrar. No hay lugar, hermanos, tan duro, tan difícil, donde la iglesia de Cristo no pueda ir y fundar. Siempre habrá algunas personas que podrán ser rescatadas del brazo o del lazo del enemigo. Por eso tenemos que procurar predicar la palabra de Dios en todo lugar. Amén. Hay lugares donde el mensaje es acogido rápidamente y hay otros lugares donde parece que hay más rechazo. Pero déjeme decirle, en todo lugar entra el mensaje de la palabra del Señor. Por eso no podemos andar nosotros escondiéndonos, hermanos, porque el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Señor, vino para salvar vidas. Y donde andamos nosotros, caminamos diariamente, hermanos, podemos confrontarnos con personas, o chocarnos con personas, o hablar con personas que necesitan, que anhelan ser salvados. Y nuestro mensaje puede jugar un papel muy lindo, muy grande en ese momento donde las personas están debilitadas y pueden llegar a los pies del Señor Jesús. Una vez que la gente llega a los pies de Cristo y conoce la verdad, amén, y Señor edifica sus vidas, comienza el proceso, hermanos, de salvación, comienza el proceso de transformación de esa vida. Aunque la salvación es instantánea, la edificación, hermanos, va en aumento en la vida de estas personas. Por eso dice, en esta ciudad difícil, en esta ciudad llena de pecado, llena de ideologías, llena de idolatría, aún allí, hermanos, se predicó el mensaje y algunos fueron salvos por la gracia del Señor. En el mismo trono de Satanás, el Señor rescató a algunos para la gloria y la honra de Él. Ahora, el Señor dice que no era fácil ser un testigo fiel en Pérgamo. No era fácil. No era fácil decir soy cristiano en Pérgamo. Se corría un riesgo muy grande. De hecho, dice aquí la palabra del Señor en la segunda parte del versículo número 13, que había un hermano al que el Señor le llama testigo fiel, llamado Antipas, que fue muerto. Fue el mártir de la iglesia de Pérgamo. Fue un hombre que seguramente lo llevaron a alguna situación y le quisieron hacer confesar que Jesucristo no era Dios. Seguramente quisieron hacerle confesar que algún otro era Dios. Quizás le dijeron, decir que Zeus es el Salvador. Y él dijo, no, Cristo es el Salvador. Quizás algunos le dijeron, no, el César es el Salvador. Y él dijo, no, Jesucristo es el Salvador. Y tuvo que pagar con su vida el sostener esa fe. No era fácil predicar en Pérgamo. No era fácil ser un testigo fiel en Pérgamo. Este hombre partió con el Señor rápidamente, pero el Señor le llama un testigo fiel. Amén, un testigo fiel. Alguien que realmente, hermanos, conservó en el momento más crítico de su vida su relación personal con Dios. Nada en este mundo pudo intimidarlo para que dejara de confesar de que Cristo era el Señor. Y tuvo que pagarlo con su vida. Hoy hay algunos lugares en el mundo donde ser cristiano no es fácil. Hoy hay algunos lugares en el mundo que predicar de Cristo no es fácil. Damos gracias a Dios porque aquí podemos predicar libremente del Señor y abrir iglesias donde queramos. Pero tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la fe debe ser inquebrantable. Porque queremos y anhelamos heredar el reino de los cielos. ¿Usted quiere ser salvo? ¿Usted quiere alcanzar salvación? Porque mire que la vida aquí, hermanos, es bastante corta, ¿no? Es bastante corta, 70, 80 años. Algunos que son más fuertes pueden vivir un poco más, pero es muy corta comparada con la eternidad. Y Cristo nos ofrece la eternidad. De hecho, Jesús murió en la cruz para ofrecernos eternidad. Así que el tratar de preservar la vida aquí en esta tierra no es muy inteligente si nos confrontan con nuestros ideales. Dice que el Señor tenía algunas cosas que decirle a esta iglesia.
Habían dos doctrinas que estaban filtrándose dentro de la iglesia y que la estaban perjudicando mucho. Le llama al Señor aquí, hermano, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de Balaam es la doctrina, hermanos, del engaño. Es la doctrina, hermanos, de aquellos que solamente están pensando en el dinero, en poder hacer dinero, engañando si es necesario. Esta historia, la historia de Balaam, de este profeta pecaminoso, está en Números capítulo 22 al 25. Y allí habla que un rey pagano, el rey de Siria, Balac, lo contrató para que maldijera al pueblo de Israel. Y tras de 3 intentos de tratar de, por precio, porque ¿quién se prestaría para algo de eso? ¿Quién se prestaría para hacer una cosa de ese tipo? Si somos predicadores del Señor, si anunciamos a Cristo, si somos cristianos fieles, no vamos a tomar ni siquiera ni a considerar. Pues Balaam consideró esa oferta y aunque le dijo, mira, yo no voy a hacer lo que Dios me dice, pero consideró la oferta. Y fue con el propósito de hacer lo que Dios le dijera. Y Dios le dijo que no maldijera al pueblo de Israel. Tuvo 3 intentos y tuvo que hacer lo que Dios le dijo. No pudo maldecir al pueblo de Israel. Pero se quedó con ese insabor en la boca, ¿vio? Se me está escapando esta oportunidad. ¿Qué puedo hacer? Porque le iba a pagar buena plata a Balac. Balac le iba a dar una buena ofrenda. Este rey pagano estaba dispuesto a desembolsar mucho dinero porque sabía que no podía contra un pueblo que Dios lo respaldara. Tenía que tener un pueblo sin respaldo de Dios. Y él pensó que si el profeta que seguía la misma fe que este pueblo lo maldijera, entonces sería maldito. Pero no pudo hacerlo. Y se quedó con el insabor de la boca porque se estaba escapando la oportunidad. Entonces les enseñó al rey Balac cómo hacer caer en pecado a los hijos de Dios. Y dijo, lo que tú tienes que hacer es mandar mujeres para que ellas lo seduzcan. Y cuando lo seduzcan, ellos van a caer en pecado. Y cuando caigan en pecado, cuando caigan en fornicación, como dice aquí la palabra de Dios, que es la práctica del sexo fuera del matrimonio, cuando caigan en pecado, entonces ellos serán vulnerables y tú los podrás destruir. Fíjese, el profeta estaba enseñando al pagano cómo debía de hacer caer en pecado a los hijos de Dios. Es terrible, ¿no? Es terrible ese pensamiento. Ni siquiera a nadie en el sano juicio se lo... Pero hoy, hermanos, en nuestro mundo y particularmente en nuestros días, este posmodernismo que ha influenciado al mundo con una cantidad de ideologías, estas ideologías han permeado también dentro de las propias iglesias y hoy están las iglesias permitiendo que la gente peque siendo un cristiano. Algunos están tolerando el aborto, otros están tolerando la unión entre homosexuales, otros están tolerando a los ladrones y ya nadie quiere hablar de pecado porque lo más importante es el amor, le dicen. El amor cubre todo. El amor te da las oportunidades, el amor te hace olvidar. Y detrás de todo esto lo que está haciendo es que la iglesia se vuelva cada vez más permisiva con respecto al pecado. Y va a llegar un día en que la iglesia va a perder su efectividad por causa de no ser alguien que predique en contra del pecado. Por poner un ejemplo, el aborto, que es una ideología que ha llegado y se ha instalado y parece que tiene como fin ayudar a las mujeres, en realidad es esconder el sexo ilícito. Porque las muchachas no quedan embarazadas porque se golpearon la cabeza contra la pared.
Ellas quedaron embarazadas porque practicaron el sexo fuera del matrimonio y luego tienen un embarazo que no lo desean. Y entonces la solución, y toda esta ideología habla acerca de una cantidad de cosas que no voy a entrar en detalle aquí, pero quiero explicarle, hermanos, que estas ideologías están siendo aceptadas aún por los cristianos, por los que conocemos la palabra del Señor. Porque el amor es lo más importante. Es la excusa para volverse permisivo. Es la excusa para negar la efectividad de las enseñanzas de Cristo. Es la excusa para no confrontarnos con la palabra del Señor. Y hoy están generando una presión enorme. Todo esto es la doctrina de Balaam que se está instalando en todo sitio, con las ideologías que hoy día conocemos y que son constantes y persistentes. Son tiempos también muy difíciles. La segunda doctrina que aparece aquí es la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas era como una especie de partido político que estaba dentro de la iglesia. La palabra nicolaita es una palabra compuesta. Nico significa dominador o controlador y laos significa pueblo. La palabra Nicolás o Nicolaita significa controladores del pueblo. Era como un partido, hermano, que quería impulsar todas estas cosas que hoy estamos hablando. Todo el paganismo, todo el sincretismo que querían elaborar producto de las cosas que había en el mundo y querían ingresarlas en la iglesia de alguna manera para que el pueblo se sintiera como que fuera parte de este modernismo en que se estaba viviendo. Ya los nicolaitas habían sido expulsados de una iglesia y se escondieron, se guarnicieron en la iglesia de Pérgamo. Si leemos el capítulo 2, versículo 6, dice allí la palabra del Señor, Apocalipsis 2:6, dice: pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Le está escribiendo la iglesia de Efeso. Salieron de Efeso, cruzaron el mar y se fueron a Pérgamo. Y se instalaron allí. Son esos partidos políticos, hermanos, dentro de las iglesias que generan autoritarismo y que a través de ideologías y de posiciones y de amiguismos van forzando las cosas para que salgan a su gusto. No hay nada de espiritual en ellos, pero ellos practican estas cosas. Y dice la palabra del Señor que el Señor aborrece esta conducta. Él no quiere esta conducta. No la quiere dentro de la iglesia. La iglesia es otra cosa. Tampoco quiere las ideologías. Lo que el Señor alienta es el mensaje poderoso de la palabra de Dios. Él lo ha dejado allí establecido. Amén. Y por eso, en tal sentido, dice lo siguiente, ya para ir finalizando, dice lo siguiente, versículo 16. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor está diciendo, bueno, o ustedes corrigen todas estas situaciones que está en la iglesia, porque la iglesia, hermanos, tiene que protegerse a sí misma. La iglesia tiene que cuidarse a sí misma. La iglesia, hermanos, tiene que entrar en una colaboración de hacer que el mensaje de la palabra de Dios sea puro y eficiente entre los hermanos. Que ninguna doctrina extraña, ninguna costumbre extraña, ninguna cuestión que tenga que ver con el mundo ingrese a la iglesia. Nos tenemos que proteger de estas cosas. Tenemos que alertarnos los unos a los otros de estas cosas cuando las vemos que puedan suceder. Y animarnos a que nada de esto entre en la iglesia. Porque la Biblia dice, pues si no, el Señor tomará cartas en el asunto. El Señor va a ser el que va a actuar. Dice, yo vendré y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor, hermanos, confrontará, si no a esta iglesia que se vuelva negligente con esto. El Señor es el que se encargará, hermanos, de corregir el error si nosotros no somos capaces de corregirlo. Por supuesto, hermanos, el Señor
no es alguien que se vuelva permisivo con las cosas. Algunos dirán, pero Dios es amor. Dios ama a todo el mundo. Dios quiere a los hombres por igual. Y esto es cierto, pero es media verdad. Porque luego que el Señor, hermanos, amó a todo el mundo, hay que arrepentirse y venir a los pies de Cristo. Cuando uno viene a los pies de Cristo, uno tiene que cultivar una vida de santidad en el Señor. Lo que hacía antes y estaba mal, ya no lo hago más. No lo debo hacer más. Porque ahora mi interés está en la salvación de mi alma. Y como mi interés es ahora alcanzar salvación, voy a hacer lo que Dios dice. No lo que dice mi corazón o lo que dice mi interior o las costumbres que tenía antes o las ideologías que andan por ahí que tienen una verborragia muy interesante y que tratan de lavar nuestro cerebro y hacernos entender algunas cosas. Nada de esto que tiene que ver con el humanismo, hermanos, puede entorpecer nuestro crecimiento en el Señor. Dios nos ama, pero Dios quiere que seamos santos. Dios nos ama, pero su voluntad es que crezcamos en santidad delante de Él. Dios nos ama, pero espera que nosotros imitemos la vida del Señor Jesucristo. Amén. Dios nos ama, pero Él quiere llevarnos a su presencia y ningún pecador entrará al reino de los cielos. Este no es un mensaje simpático. No es un mensaje donde la gente va a aplaudir. No es un mensaje donde la gente saldrá animada, como algunos mensajes que te empoderan, hablándote del éxito, de la fama, hablándote de cosas muy entusiastas y muy lindas para nuestros oídos. Este es un mensaje de advertencia que da el Señor a la iglesia de Pérgamo y que hoy nosotros lo estamos repasando. Y cada quien sabrá qué parte escoger para aplicarla en su vida, para seguir ese hermoso proceso de crecimiento espiritual. Porque tenemos que ser edificados. Tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que avanzar en el Señor. Tenemos que procurar, hermanos, aleluya, crecer en el nombre del Señor. No podemos estar toda la vida como niños espirituales. Como el Señor llamó en cierta oportunidad en su palabra, Pablo llamó a los Gálatas, que parecían niños espirituales, que había que volver de vuelta a hablarle de los rudimentos más elementales. No queremos eso, queremos crecer. Queremos, hermanos, en el nombre de Jesús, que ustedes encuentren las virtudes de las Escrituras que lo hacen cada día más capaces de crecer en el Señor, de sacarle lo mejor a las oportunidades de la vida, en el sentido de que Dios está allí para fortalecernos y bendecirnos en cualquier momento en nuestra vida. Gloria sea el nombre de Jesús. Así le damos gracias a Dios por eso. Damos gracias a Dios por eso. Amén. Y en tal sentido, hermanos, es que hoy día hay hermanos que quieren dar este paso en este proceso maravilloso de crecimiento espiritual, que es el bautismo. Amén. Para seguir avanzando y creciendo en el Señor. Algunos de nosotros ya tenemos 3 décadas o más como cristianos o como hijos de Dios y cada día, hermanos, debemos crecer un poco más porque el mundo nos desafía con distintas cosas y nosotros debemos confrontarnos con esas cuestiones. Amén, porque no podemos permitir que eso entre en nuestros corazones. La iglesia tiene que permanecer unida. Fíjese, hermanos, que la idea del diablo desde el comienzo ha sido, hermanos, desparramar a la iglesia. En el mismo surgimiento de la iglesia, cuando la iglesia surgió y creció y en la iglesia de Jerusalén se convirtió en un montón de almas allí, había miles, vino la persecución y desparramó a la gente por el mundo entero. Aunque yo creo que allí también Dios tuvo una intervención divina porque estaban muy cómodos y no querían ir a ninguna parte a predicar el Evangelio y se vieron obligados a salir a predicar el Evangelio. Pero el diablo se ve tentado cuando la iglesia está desparramada, cuando la iglesia está disipada. Hermanos, hoy estamos
2000 años de esa época. Y el diablo está intento tras intento en hacer que la iglesia sea disipada, desparramada. Porque cuando estamos solos somos más débiles que cuando estamos juntos. Porque cuando estamos juntos la iglesia de Cristo es invencible. Cuando estamos juntos la iglesia de Cristo es poderosa. Entra en todo lugar y hace efectiva la gracia y el poder del Señor. Amén. Así que en el nombre de Jesús vamos a hacer lo que tenemos que hacer, lo que Dios nos dice que debemos hacer. Y vamos a protegernos los unos a los otros para alcanzar salvación. Y vamos a estar alertas y atentos ante cualquier ideología que quiera ingresar a la iglesia. Las ideologías humanistas que hoy han surgido, como el aborto, el matrimonio igualitario, el feminismo y una cantidad de otras cosas, tienen todas un costado de retorcido, que cuando uno profundiza descubre que hay allí toda una mentalidad retorcida. Entonces tenemos que cubrirnos con el mensaje de la palabra de Dios. Hay algunos que ya no quieren leer la Biblia, que dice que es muy antigua, que hoy estamos muy modernos, que debemos procurar otras cosas. Hay gente, hermanos, que dice que estudiar la Biblia es de religiosos. Y que mejor es seguir el amor y seguir el Señor y que Dios siempre va a bendecir todo. Y esto eran el mensaje a veces de algunos pocos idealistas que habían por ahí. Pero ahora, hermanos, hay pastores que tienen este mensaje. Iglesias que cultivan este mensaje. Entonces se está filtrando en ellos la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Está entrando y penetrando los corazones de la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que estar atentos a esas cosas. Amén. Y tenemos que cultivar nuestra relación permanente con el Señor. Al que venciere, dice la Escritura, versículo 17, perdón. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y al que venciere, daré de comer del maná escondido. Amén. Al que venciere. Así que hay que estar atento. Hay que vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay que tener la victoria en el nombre de Jesús. Hay que procurar, hermanos, que el Señor nos dé fuerza para vencer a este mundo en el nombre de Jesús. No estamos en guerra con nadie. Nuestra guerra es con nosotros mismos. Nuestra alerta es con nosotros mismos. Nosotros mismos tenemos que vigilarnos para que nuestro corazón esté puro delante del Señor y se refleje cada día en la santidad de Dios. Amén. Porque algunos tienden a generar, hermanos, esa división que los cristianos esto y los demás, los cristianos son muy radicales y piensan eso. De ninguna manera, hermanos. Los cristianos no somos ni radicales, ni tenemos ninguna filosofía, ni nada. Los cristianos queremos seguir a Cristo. Y quien da estos parámetros que son radicales es Dios. No somos nosotros. Y usted debe saberlo, no tiene que sentir vergüenza cuando tenga que decirlo. No tiene que sentir vergüenza en ningún momento cuando tenga que decirlo. Porque es el Señor que habla a la humanidad. Cada quien responde con su acción personal. Si quiere seguirlo o no quiere seguirlo. Porque existen solamente dos opciones cuando se refiere a nuestra relación con Dios. O lo sigo o no lo sigo. No existe otra cosa. Nadie puede mantenerse neutro. Nadie puede decir simpatizo con una cosa y simpatizo con la otra. Jesús dijo que conmigo no junta, entonces desparrama. El Señor es radical. Amén. Es el Dios de los cielos el que es radical. Póngase de pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Y vamos a dar gracias al Señor. Señor amado, gracias te damos en esta hora, Padre Celestial. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos.